En el ejercicio que estábamos haciendo, la derivada, si os recordáis que era x cuadrado menos 4, si x era menor o igual que menos 2, se nos convierte en 2x, quitábamos el igual, si x era menor que menos 2, aquí era menos 2x y aquí era 2x. Y ahora lo que nunca habíamos hecho y que vamos a hacer aquí por primera vez, y quiero que os deis cuenta de que es un poco diferente a lo que hacíamos antes, es lo siguiente. Vamos a estudiar el signo de una función que está definida a trozos. Si fuera el signo de 2x, igual a 0 y ya está. Como es el signo de una función a trozos, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es colocar arriba su definición y los valores hasta donde está definida. Hasta menos 2 tenemos que ver qué signo tiene 2x. Está claro que si todos estos números son negativos, pues 2x será negativo. Si no fuera tan fácil como este el caso, habría que buscar dónde se anula. Pero bueno, en este caso es muy fácil y se ve que para todos los valores de aquí, como la derivada es 2x, la derivada es negativa. Voy a dejar este trozo para el final. En el intervalo de 2 a más infinito, como todos los valores son positivos, al sustituir aquí, la derivada queda positiva. Bien. Y aquí teníamos un tramo que va desde menos 2 hasta 2. Y ahí el valor de la derivada es menos 2x. Aquí sí que puedo cambiar de signo. ¿Cómo lo sé? Pues igualando a 0 y sustituyendo. Igual a 0 y me queda el x igual a 0. Aquí me quedaría para estos valores positivo y para estos valores negativo. Por lo tanto, aquí tenemos estudiado ya el signo de la derivada y, en consecuencia, la monotonía de la función, que es decreciente, creciente, decreciente y creciente. En las abscisas tenemos un mínimo relativo, creo que con esto no tendréis duda. Decrece y luego crece, hay un mínimo. En el 0 crece y luego decrece, ¿veis cómo hago la indicación? Por lo tanto es un máximo. Y en este punto x igual a 2, ¿qué ocurre a su izquierda? Que viene así, decreciendo. ¿Y qué pasa a su derecha? Que vuelve a subir, por lo tanto es un mínimo relativo. Bien, pues entonces en este ejercicio, en cuanto a la monotonía, ya tenemos aquí los intervalos, tenemos los extremos, mínimo relativo, máximo relativo, mínimo relativo, pero sí que nos pedían de los extremos relativos tanto la abscisa como el valor, como la ordenada. Entonces, aquí está calculado, es el menos 2, 0, aquí está calculado, era el 2, 0, y este de aquí, el 0f de 0, que es el 0, 4. Recuerdo que tenemos que sustituir en la función, no en la derivada. Los puntos son de la gráfica de f. Bien, vamos a hacer ahora el apartado B. En el apartado B nos pide la ecuación de la recta tangente y de la recta normal en el punto de abscisa x igual a menos 1. Es decir, si tenemos clara la teoría, lo único que tenemos que hacer es calcular f' de menos 1. La anterior imagen, donde teníamos calculada la función derivada, vemos que menos 1 corresponde al segundo tramo y por lo tanto f' de menos 1 no es ningún punto de enlace ni nada, es un punto donde la derivada vale, viene dada por la función menos 2x, por lo tanto f' de menos 1 es menos 2 por menos 1 es 2. Así que aquí lo veremos. Esta sería la ecuación de la recta tangente y f' de menos 1 es efectivamente 2. Y sustituimos f de menos 1, menos 1, menos menos 1 y nos queda la función, la recta tangente. Y para la ecuación de la recta normal, simplemente recordad del otro día que es menos 1 partido por f' de menos 1. Aquí sería x más 1 y aquí f de menos 1, que es 3. Bien, vamos a iniciar un poco lo que son los problemas de optimización. Como su nombre indica, optimizar algo es conseguir un valor óptimo que en el contexto en que nosotros estamos estudiando va a ser conseguir a veces algo que sea lo mayor posible o algo que sea, si nos interesa, lo menor posible, ¿vale? Es encontrar un máximo absoluto de algo, de una función, o encontrar un mínimo absoluto de una función. La introducción que os he hecho es esta. En muchas ocasiones aparecen problemas geométricos, físicos, económicos o de otros campos del conocimiento en los que se trata de optimizar una función. ¿Vale? Lo que os acabo de decir. Encontrar un valor óptimo a veces será un máximo y otras veces será un mínimo. Minimizar el coste de algo, maximizar un volumen con cierto material,
Bien, en ese tipo de problemas se debe plantear correctamente qué se trata de optimizar, qué cosa, qué función se trata de conseguir el máximo o el mínimo y expresarlo como una función de una sola variable definida en un determinado dominio. Ya sabéis que los dominios son los valores de la variable válidos, pero en este caso, al tratarse de un problema real, no es tan abstracto como el dominio de una función en genérico. Por ejemplo, si estoy hablando de tiempo, no me va a valer, aunque la función que tenga que optimizar del dominio sea de menos infinito a más infinito, no tendrá sentido hablar de tiempo negativo. Entonces estoy concretando en mi problema el dominio para el que tiene sentido el problema. Bien, pues una vez, aunque esto es un poco en abstracto, luego si queréis repasamos cómo se hace. Una vez tengamos la función con su dominio, se tratará de hallar un máximo o un mínimo absoluto de la función en ese dominio. Y luego, pues lo de siempre, para estudiar cómo se va a hacer esto, pues gracias a que sabemos estudiar la monotonía de una función. Y con la monotonía de una función, aclaro que lo que hallamos son máximos relativos o mínimos relativos, no absolutos, ¿eh? Y estos máximos o mínimos relativos estarán en puntos críticos o a veces en los puntos donde la función no sea derivable y por lo tanto no se han podido determinar. Os recuerdo el caso de la función f de x igual a valor absoluto de x, valor absoluto de x, que tiene un mínimo claramente en x igual a 0 y en x igual a 0 la función no es derivable, ¿vale? Pero sin embargo sí que hay un extremo relativo ahí. Y también si estamos hablando de una función en un intervalo y el intervalo es cerrado, podría ocurrir que tuviera el máximo o el mínimo en los extremos. Esto lo iré explicando con los distintos problemas que vayamos haciendo. El procedimiento que vamos a seguir en un problema de optimización, primero hay que reconocerlo, ¿vale? ¿Cómo reconoceremos un problema de optimización? Pues, por ejemplo, aquí hay uno. Una caja con base cuadrada y sin tapa debe tener un volumen de 50 centímetros cúbicos. Encuentre las dimensiones de la caja para que el material utilizado sea mínimo. Aquí la clave es esta, que sea algo que sea mínimo, algo que sea máximo, ¿vale? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Nombramos las variables que intervienen en el problema y construimos a partir de ellas la función a optimizar. En primer lugar, si nos quedamos con este ejemplo, sin pasar más adelante, ¿qué debemos optimizar? Pues a mí me dicen que debo encontrar las dimensiones de la caja, es decir, las medidas que debe tener la caja para que el material utilizado sea mínimo. Lo que tiene que ser mínimo es el material utilizado. Si estamos hablando del material a utilizar, estamos hablando de metros cuadrados de material o de centímetros cuadrados, estamos hablando del área del material utilizado para hacer una caja con base cuadrada y sin tapa, ¿vale? Bien, ¿qué variables tenemos? ¿Qué cosas desconocemos? Pues tenemos que las dimensiones de la caja con base cuadrada y sin tapa, es decir, necesitamos de la base, las dos dimensiones de la base y también necesitamos la altura. Hay tres, ¿vale? Pues venga, vamos a ver cómo se iría construyendo. El siguiente punto del esquema será buscar la relación entre las variables. ¿Por qué? Porque si tengo aquí varias variables, necesitaré al final expresarlo como una función de una única variable, ¿vale? Por eso tengo que buscar relaciones entre ellas para no tener pues x, e y y z, sino tener al final solamente una x para la función. Luego buscaremos el dominio, realizaremos el estudio de los extremos y llegaremos a la conclusión. Vamos a verlo mejor en el ejemplo, mejor que hablar en abstracto. Después, si queréis, volvemos sobre esto. Bien, el problema ya habéis oído el enunciado. Es una caja con base cuadrada y sin tapadera y debe tener el volumen de 50 centímetros cúbicos. La base es cuadrada, por lo tanto, en la base tenemos una variable solamente, no dos, la x y la x. Esta es la base de la caja. Y hay otra variable porque la caja puede ser con una base mayor, pero también puede tener una altura mayor o menor. Es decir, hay dos cosas que pueden variar y que van a afectar a ese volumen, ¿vale? Y sobre todo a la función que tenemos que minimizar. ¿Cuál es la función que debemos optimizar? En este caso, minimizar. Hemos dicho que la del área, es decir, cuántos metros cuadrados de material utilizo yo para hacer esta caja. ¿Cuánto utilizo? Pues utilizo lo que necesite para la base, que sabemos que el área de la base es área al cuadrado, perdón, lado al cuadrado, x por x, x cuadrado. Lo tenemos aquí.
Y luego necesitaremos, como no tiene tapadera, si tuviera tapadera serían 2x cuadrado. Como no tiene, solamente es x cuadrado. Con eso tendríamos el material suficiente para hacer la base. Para hacer un rectángulo de los laterales, el área que necesitamos es base por altura x por y. Como tiene 4, más 4x por y. Bien, una vez que tenemos claro que el área del material que gastamos para hacer la caja de dimensiones x e y sería x cuadrado más 4xy, necesitamos encontrar cuál es la relación entre x e y para convertir esta función, que en principio depende de dos valores variables, la x y la y, conseguir que dependa solo de uno. Para eso se busca qué relación deben tener x e y. La relación me la va a dar siempre el problema. Me dice que el volumen tiene que ser de 50 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen, que sabéis que es área de la base por la altura, x al cuadrado por y, tiene que ser 50. ¿Vale? No puedo tomar otros valores de x e y que no hagan que la caja contenga 50 centímetros cúbicos de lo que sea. Por lo tanto, como ya sé la relación que tengo entre x e y, pues está claro que y depende de x. ¿Y cómo? Pues así. Y igual a 50 partido por x cuadrado. Por lo tanto, la función ya es función solamente de x, porque podemos sustituir y por su valor. X cuadrado más 4 por x y por y. Haciendo operaciones, x cuadrado más 200, esta x con esta x se me va, partido por x. Fijaros una cosa que es bastante interesante, que es que esta función, cada vez que yo sustituyo un valor de x, me va a dar un número, por ejemplo, x igual a 8. Sería 64 más 200 partido por 8. No sé cuánto da, ¿vale? 64 más 200 partido por 100. ¿Alguien sabe hacer eso? 200 entre 8. Bueno, lo que dé. Ese valor, voy a coger otro valor más fácil. F de 2 sería 4 más 100. 104. ¿Qué significa que F de 2 sea 104? Significa que si cojo una caja que tenga del lado de la base 2, F de xy, que es el material que yo gasto para hacer una caja con una altura que contenga 50 centímetros cúbicos, va a ser de 104 centímetros cuadrados. Esta función me da para cada valor de x el material que gasto. Esta es la función que yo tengo que optimizar. Bien, a partir de aquí podemos actuar de dos maneras. Primero, bueno, tal y como decimos aquí, vamos a revisar los pasos. Primero, nombrar las variables que intervienen en el problema y construir a partir de ellas la función optimizar. Este sería el paso 1. El paso 2, buscar la relación entre las variables que aparecen, entre la x y la y, que son las dos variables que van a aparecer, para que quede expresada como función de una única variable, es lo que acabamos de hacer aquí. ¿Vale? Paso 3, buscar el dominio de la función, es decir, los valores válidos para la variable. Está claro que la x no puede ser negativa, pues la x mayor que 0. Bien. Paso 4, estudiar la función, estudiar su monotonía, extremos relativos, ver qué le pasa a la función, para llegar a la conclusión de que tiene un extremo absoluto en algún sitio. Mirad, aquí, en este caso concreto, sabemos qué tipo de función es. Es una función que tiene, bueno, no sabemos de qué tipo es, por lo tanto hay que estudiarla. Perdonadme, estaba pensando que era una parábola, pero no lo es, tiene aquí una x en el denominador. Bueno, vamos a estudiar la función. ¿Es continua? Sí. ¿Es derivable? Es continua excepto en el 0, pero su dominio es para los x mayor que 0. ¿Es derivable? Vamos a derivar 2x menos 200 partido por x cuadrado. Derivando aquí, vemos los puntos críticos, igualando a 0, y me sale que hay un único punto crítico que es raíz cúbica de 100. ¿Qué tipo de punto crítico será? ¿Mínimo o máximo? Porque si es un máximo no nos va a servir, y si es un mínimo habrá que verlo. Vale, pues vemos si es extremo relativo. Aquí podemos hacer o el criterio de la derivada segunda o el estudio del signo de la derivada para ver qué ocurre a su izquierda y a su derecha. Bien, aquí se ha optado por hacer el criterio de la derivada segunda. Se calcula la derivada segunda, se sustituye y como sale positivo resulta que es un mínimo relativo. Entonces, fijaros en la situación que tenemos. Tenemos una función
Imaginar una gráfica definida para los valores del eje X positivo, que solamente tiene un punto crítico que es un mínimo relativo. Ese mínimo relativo, por fuerza, tiene que ser un mínimo absoluto, no puede haber otro por debajo de él, porque si es mínimo relativo, estamos diciendo que a su izquierda los valores son mayores y a su derecha son mayores también, todos. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, al tener un único mínimo relativo, es un mínimo absoluto. Por lo tanto, este es el valor buscado y el valor de x igual a raíz cúbica de 100 nos va a dar, no el volumen mínimo, está mal escrito aquí. El área mínima se obtiene cuando x igual a raíz cúbica de 100. ¿Y cuál es ese área? Pues esta de aquí. ¿Y cuáles son las dimensiones? Que era lo que nos pedía. X, que era el lado, raíz cúbica de 100, el otro lado de la base igual porque era cuadrada, y la altura, que era la y, la teníamos aquí, 50 partido por x cuadrado, raíz cúbica de 100 partido por 2. Y con esto está solucionado.